Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro bien aquí en mi casa, resguardada y pues siguiendo todas las indicaciones de nuestras autoridades. Espero que ustedes también en casa estén siguiendo las indicaciones para que pronto podamos regresar a la escuela. Y bueno, pues les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a iniciar con una activación física. Primero vamos a estirar nuestros brazos. Giramos las muñecas para adentro. Giramos para atrás. Estiramos ahora nuestra cabeza para un lado. Estiramos para el otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Giramos para un lado. Giramos para el otro. Nos estiramos para un lado ahora. Estiramos el otro brazo para el otro lado. Levantamos una rodilla. Levantamos la otra. Y ahora vamos a girar para un lado. Giramos para el otro. Y hacemos 3 respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Última vez. Inhalamos. Exhalamos. Ahora sí, ya estamos listos. Iniciamos con este video. Como siempre, la finalidad es que ustedes puedan resolver todas sus dudas y resolver bien las actividades que se quedaron para la casa. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo que es el tema de Historia 2, el tema de continuidad, que serían instituciones políticas en el virreinato. El aprendizaje esperado es identificar las instancias de la autoridad española. Autoridades como por ejemplo virrey, audiencia, corregidores, y también reconocer la importancia de los cabildos y los pueblos de indios. Detrás de mí tenemos un esquema, como pueden ver, que nos está mostrando pues todas las autoridades que dirigieron a nuestro país en determinado momento. Y pues a continuación les voy a explicar cada una. Como podemos ver, el rey era el que encabezaba este esquema, era el que encabezaba todas las demás autoridades. Y bien, pues este señor, este rey, dirigía desde España, lo que es la Nueva España, nuestro país. Y pues como estaba muy lejos, estaba del otro lado del mar, pues el rey no podía venir a cada rato. Entonces era una tarea muy difícil. Las órdenes que enviaba a la colonia pues tardaban un año en llegar. Algo similar ocurría con la respuesta de los encargados del gobierno del virreinato. Igual tardaban un año en llevarse a España. Asimismo, pues hubo funcionarios enviados desde España que murieron durante la larga travesía o al arribar a la Nueva España, pues víctimas de diferentes enfermedades que había en esta tierra. Los mataban. Incluso pues cuando moría un virrey, es decir, la máxima autoridad, pues, podían pasar años para que hubiera noticias en España y se nombrara un sucesor que viniera a asumir ese cargo. Otro riesgo para la corona era que los gobernantes de su colonia pues dejaran de obedecerla. Pese a todo esto, el régimen colonial de la Nueva España duró 300 años y fue uno de los periodos más estables en la historia de México. Todo ello sin que un rey español pisara jamás tierras novohispanas. Para entender esto, tenemos que comprender bien cómo funcionaba políticamente el virreinato. En primer lugar, pues la corona española diseñó un sistema de gobierno, ya lo vimos aquí, formado por varias autoridades que se
encontraban hasta en los lugares más pequeños de la Nueva España. Virreyes, el virrey, por ejemplo, la audiencia, los cabildos de las ciudades españolas, así como corregidores y cabildos de las ciudades y pueblos de indios. Bueno, empezamos con el virrey. El virrey pues era la principal autoridad aquí en nuestro país. Él tenía a su cargo la dirección de la política, administraba la economía, cuidaba que se hiciera justicia, era el jefe militar y tenía la tarea de cuidar la existencia de la Iglesia Católica. Era representante del rey aquí en nuestro país, por lo que pues gobernaba en su nombre. De hecho, virrey significa en lugar del rey. Desde Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey, enviado y nombrado en 1532, este señor llegó presentando los cargos de gobernador general, capitán general, era presidente de la Real Audiencia, superintendente de la Real Hacienda y también vicepatrono de la Iglesia, hasta Juan O'Donoghue, que fue el último virrey en 1821. Todos nacieron en España y fueron nombrados y enviados por el rey. Muchos de estos eran nobles. ¿Qué quiere decir que eran nobles? Pues que tenían un título aristocrático. Y que significaba que sus familias pues eran muy poderosas, muy ricas en la propia España. Para la corona era muy importante que el virrey pues fuera una persona externa a la colonia, ya que esto le garantizaba su fidelidad al monarca. Los virreyes tenían un gran poder e incluso desobedecían en ciertas ocasiones las órdenes de la corona, porque pues si estos consideraban que no se podía aplicar en la Nueva España, pues no lo hacían, y esto se debía a que ellos pues conocían mejor que el monarca pues las circunstancias locales. Por otro lado, también hicieron grandes fortunas en nuestro país. Llegaron rodeados de amigos, familiares, que utilizaban ventajas y privilegios para hacer negocios prósperos. Después del virrey está la Real Audiencia. La Real Audiencia era el órgano más poderoso. Lo conformaban un grupo de jueces llamados oidores, que provenían de España y funcionaban como el tribunal más importante del virreinato. Pues eran llamados así porque su función era escuchar las quejas y peticiones de los pobladores españoles e indígenas. El presidente era el virrey, obviamente, pero cuando este señor faltaba, pues la Real Audiencia asumía las funciones de gobierno. A los oidores les tocaba resolver los casos judiciales más importantes o más significativos, como por ejemplo los pleitos contra las resoluciones de cabildos, iglesia, pueblos de indios y otras autoridades. También decidían sobre temas de tierras y problemas económicos. Desde sus orígenes, desde que se crearon, el virrey y la Real Audiencia tenían ahí por ahí ciertos conflictos. No se llevaban muy bien. Se enfrentaron entre sí, es decir, habían conflictos de intereses entre estos. La corona nombró a la primera audiencia en 1527 con el objetivo de reducir más que nada el poder de Hernán Cortés y sus conquistadores, también fijar los límites de los territorios conquistados, promover la conversión de los indígenas al catolicismo. 4. Proteger de posibles abusos de parte de los conquistadores. Sin embargo, esta audiencia presidida por Nuño de Guzmán, un conquistador que era enemigo de Hernán Cortés, se dedicó a cometer todo tipo de atrocidades contra los indígenas y confrontó abiertamente a los aliados de Hernán Cortés. Por lo tanto, pues lejos de organizar el gobierno novohispano, solo generó caos, guerras, esclavitud, violencia y abusos. Ante el fracaso de esta audiencia y los excesos de la explotación de los indígenas, en 1531 la corona decidió nombrar una segunda audiencia, es decir, la primera audiencia desaparece.
y esta vez fue dirigida por el obispo, por un religioso, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Este estableció ordenamientos legales para regir la relación entre españoles e indígenas, o sea, trató de componer un poquito la relación que había entre españoles e indígenas. Dentro de sus acciones, pues se encontraban disminuir el poder de los encomenderos por medio de los corregimientos, al formar gobiernos locales en cada región de la Nueva España. Pues con estas medidas se logró un nuevo control del territorio a través de instituciones políticas. Ahora, por su parte, tenemos a los alcaldes mayores. Estos también eran conocidos como señoríos, junto con sus representantes, los tenientes o delegados. Fueron designados también directamente por la corona, por el rey de España. Estos vivían en las cabeceras de su provincia, haciéndose responsables de obras públicas y la justicia local. También participaban en el cobro de impuestos y tributos y controlaban su provincia y la zona rural en torno a esta. Alrededor del siglo XVIII, los excesos de estos funcionarios fueron la causa fundamental para que se extinguieran sus cargos. Y bueno, otro de los cargos políticos importantes, otra institución, fueron los corregidores. Eran una especie de gobernadores locales que administraban las distintas ciudades y regiones del virreinato. Fungían como miembros de los cabildos de las ciudades que estaban bajo su gobierno y mandaban sobre los gobiernos de los pueblos de indios. O sea, estos eran los que dirigían los pueblos. Entre sus principales labores pues estaban el cobro de tributo que tenían que pagar a los indígenas y organizaron el repartimiento por el cual estos trabajaban para el gobierno y para los vecinos. También servían de jueces. ¿Qué quiere decir con esto? Pues cuando habían conflictos locales ellos trataban de ahí o resolvían el problema. Este puesto también era designado por el rey. Era conferido a un hombre nacido en España. Sin embargo, podía ser asumido también por un criollo, sí, o sea, un hijo de dos españoles nacido en América. Sí, el corregidor mandado desde España, pues no llegaba, entonces podía asumir el cargo les repito, un criollo. Otra instancia clave fueron los cabildos. ¿Qué eran los cabildos? Se les llamaba cabildos o ayuntamientos. Estos eran una institución formada por un grupo de personas de la sociedad civil, conformado por los vecinos de las ciudades españolas. La mayoría de españoles y criollos en villas o pueblos de españoles, que a su vez se gobernaban mediante cabildos. Un distintivo de las ciudades españolas fue que se trazaron en cuadrícula, a partir de un centro conformado por las principales estructuras como son una plaza, una iglesia, los edificios de gobierno y el mercado. Este modelo se extendió a otras poblaciones, es decir, se fueron tomando para crear otras ciudades. Los cabildos gobernaban y resolvían los asuntos en la vida local, como son repartición de tierras en las ciudades y sus alrededores también, organización de mercados, actividades económicas, establecimiento y cuidado de hospitales, el control de los gremios de artesanos que se dedicaban a diferentes oficios. Y otra tarea importante era la organización de fiestas y ceremonias públicas, pues eran una fuente de orgullo para los pobladores y les recordaban lo que tenían en común con los españoles. Entre otras cosas, igual el primer cabildo de aquí en la Nueva España se creó en 1519 en Veracruz por Hernán Cortés. Él fue el primero en crear un cabildo en nuestro país, al momento casi de llegar. Pues en aquel momento lo que él quería y buscaba era separarse
de la autoridad del gobernador de Cuba, porque recordemos que desde Cuba lo mandaron a una expedición aquí en nuestro país y pues vio todo lo que había y él se quedó a seguir explorando. Entonces lo que él quería era deslindarse un poquito de la autoridad del gobierno de Cuba y quedarse a las tierras que él ya había empezado a conquistar. Y bueno, por último les voy a explicar sobre los corregidores de indios. La mayoría de la población vivía en los pueblos de indios, estamos hablando de los indígenas, también llamados repúblicas de indios, en 6 ciudades indígenas. Las más importantes fueron Huejotzingo, Tlaxcala, Xochimilco, Texcoco, San Juan de Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco. Se establecieron a partir de la Real Cédula en 1545. Entre sus principales objetivos estaban cobrar tributo, evangelizarlos y concentrar y organizar la mano de obra. Bueno, los pueblos de indios tenían un gobernador o principal, así le llamaban, y un cabildo. Ambos regían los asuntos internos de cada pueblo, repartían las tierras de cultivo a las familias, organizaban el pago de tributo al gobierno español, así como también el trabajo de los varones mediante el repartimiento. Durante el siglo XVI, poco después de que se diera la conquista, casi todos los gobernadores de los pueblos de indios eran descendientes de antiguos gobernantes prehispánicos. O sea, ellos continuaban gobernando. Por ejemplo, los Altepetl de la época anterior a la conquista, les decía. Los españoles reconocieron a esos antiguos señores, reconocieron que tenían derecho a gobernar sus pueblos y pues a su vez los habitantes de estos reconocían su legitimidad, es decir, pues que merecían gobernar. Sin embargo, conforme aumentó el poder de los corregidores, que no descendían de los antiguos dirigentes en otras regiones, por ejemplo como Oaxaca, Chiapas y Yucatán, sí se mantuvieron los linajes de los gobernantes anteriores, aunque perdieron poder y lo que es su riqueza. Al igual que las ciudades españolas, los pueblos de indios también fueron trazados como las ciudades españolas, con la misma forma reticular. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían una plaza central donde se ubicaba el cabildo, la iglesia, además tenían un cementerio donde pues enterraban a los difuntos de la comunidad, y las calles que estaban distribuidas de forma perpendicular a su alrededor. Las ciudades indígenas eran diferentes, pues tenían derechos y privilegios otorgados por la corona. Durante el virreinato, Tlaxcala fue una de las ciudades indígenas más importantes de la Nueva España, de las ciudades de indios. Siempre fue gobernada por indígenas, descendientes de los antiguos tlatoque o reyes prehispánicos. Y pues se mantuvo independiente de la ciudad española de Puebla. No influyó en nada su forma de gobierno, que estaba pues muy cerquita, estaba a menos de 50 kilómetros de distancia. Y bien, chicos, así terminamos, damos por terminada el video, la sesión de hoy, la clase. Espero que pues, esta información les pueda servir para resolver todas sus dudas. Recordemos, el tema es de las instancias de la autoridad española. Recordemos, el rey estaba en España. Para poder dirigir aquí mandaban a un virrey, y de ahí se desprende lo que es la Real Audiencia, los alcaldes mayores, los corregidores, cabildos y por último los corregidores de indios. Los corregidores son los mismos que estos corregidores de las ciudades españolas. Recordemos que los indígenas vivían separados de los españoles. Indígenas por un lado en sus ciudades, por eso habían ciudades de indios y ciudades españolas. No eran lo mismo, por eso habían 2 tipos de corregidores y por eso les aclaro, aquí dice pueblos de indios, ¿sale? Son 2 tipos de corregidores. Y bien, pues me despido de ustedes, espero que estén en casa, manténganse resguardados,
no salgan por ningún motivo. Pues todo esto espero que les sirva para que puedan realizar todas sus actividades en casa, utilicen tapabocas, lávense las manos constantemente en casa, eviten visitar familiares y pues sigan todas las indicaciones de las autoridades para que terminemos con bien esta pandemia. Bueno chicos, nos vemos hasta pronto y los extraño mucho.